y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae en el suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declaré por él ante mi Padre, que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es domingo de la 12ª semana del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico. Y hermanos y hermanas, la pregunta que yo entiendo que nos debe guiar y que se las propongo a ustedes también como reflexión sobre este evangelio, es una pregunta muy sencilla pero muy profunda. Y es que debemos de pensar dónde está la mayor esperanza, ¿con Dios o con los hombres? ¿Dónde está la mayor esperanza? ¿Con Dios o con los hombres? Las lecturas de hoy, hermanos y hermanas, nos hablan fuertemente acerca de ciertos temores que pueden haber en la vida en cuanto asumimos una responsabilidad cristiana en el deber y en la obligación de dar a conocer a Cristo, de proclamar su palabra en todo momento, de no vacilar en identificarnos como creyentes, como hijos de Dios, en todo ese sentido. Y yo no sé en qué momento, y esto cada cual lo va a tener que identificar, yo no sé en qué momento tú podrás catalogar que has pasado por tu mayor crisis de todas, ¿no? Y tu mayor crisis de todas en la fe, en términos de tu cristianismo, en términos de tu entrega a Dios, del darte a conocer en situaciones específicas de la vida, ya sea en el matrimonio, la familia o donde quiera, como un cristiano auténtico, como un hombre y una mujer de fe, a cabalidad, viviendo el mandato evangélico y lo que Dios nos pide. No cada cual debe hacer su examen de conciencia. Hay personas en el mundo, hermanos y hermanas, en misión, que han tomado pues su discipulado tan y tan en serio que tienen que pasar por unas persecuciones, pasar por unas torturas, por unos tormentos, por secuestro, hermanos y hermanas, por prisión injustamente, que a nosotros no nos ha tocado vivir. Gracias a Dios nosotros estamos dentro de una situación que tal vez el reto evangélico no es tan fuerte como en otros países donde hay una persecución clara contra los cristianos, ¿verdad? Y ahí el evangelio de hoy como que va dirigido a ese tipo de persona que tiene que pasar por todo ese tipo de situación, por proclamar la verdad de Jesucristo el Señor o por confesarse públicamente como cristianos. Y tal vez a ese extremo no lo tenemos tú y yo, pero también en otra posición particular a veces lo experimentamos, pero no en situaciones tan graves. Y por eso es que yo creo que del Evangelio brota esta pregunta, hermanos y hermanas, ¿dónde realmente está la mayor esperanza para nosotros? ¿Con Dios o con los hombres? Que es algo que tenemos que decidir. Y fíjate, hay 3 preguntas que quiero hacer dentro de esta reflexión para dejarnos guiar hoy acerca de la palabra de Dios. Es si estamos dispuestos, hermanos y hermanas, a declarar abiertamente el mensaje del Evangelio. O sea, ¿qué apertura yo tengo para proclamar abiertamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y en segundo lugar preguntamos si perdemos el valor o tenemos miedo o tememos a enfrentar nuestra propia vida como testimonio. Cuando se enfrenta nuestra propia vida como testimonio, es cuestión de entregarla y tal vez de perderla.
O sea, ¿qué disposición tenemos para eso? Y en tercer lugar, si nosotros estamos conscientes de que Cristo asumirá ese papel como defensor. Esas tres preguntas yo creo que nos van a guiar dentro del marco de situación que nos ofrece la palabra de Dios hoy, porque estamos hablando de no perder el valor, hermanos y hermanas, de no perder nosotros la confianza en lo que tenemos que hacer como cristianos y no meter el Evangelio de Dios en un closet y no ser capaces de dar testimonio de él en las situaciones que sean de la vida. Y por eso es que yo pues no las puedo definir, porque cada cual tendrá que hacer su examen de conciencia. Y como les digo, hay otras personas en el mundo que lo están sufriendo, pero de una forma radical, grave, bien seria. Y ya vemos otras personas en el mundo que lo estamos viviendo, pero no tal vez en esa forma tan radical y tan grave como lo están viviendo en otros países. Pero para nosotros, cuestión de examinar. En la primera lectura de hoy que nos ofrece la iglesia como reflexión, para mí lo que dice y lo que nos quiere decir Jeremías es que tengamos una seguridad de que Dios libera. O sea, Dios libra. Tener eso en nuestra mente, tener eso en nuestro espíritu, tener eso en nuestro ser. Jeremías 20, versículos 10 al 13. Prácticamente Jeremías lo que nos dice, hermanos y hermanas, y lo que nos da a entender es que la fuerza irresistible de la palabra de Dios cuesta más callarla que enfrentarse a la posición de los hombres. O sea, toma más tiempo, hermanos y hermanas, toma más esfuerzo y toma más energía tratar de callar la palabra de Dios que enfrentar la oposición de los hombres, porque la oposición de los hombres no tiene el favor de Dios, porque la oposición de los hombres no tiene el poder de Dios. Y si uno va a callar la palabra de Dios, y si uno va a escapar de ella por miedo, por falta de valor, uno va a enfrentar más sudor, hermanos y hermanas. Uno se va a cansar más y uno se va a agotar más en la vida cuando trata de no dejarse ver como cristiano con valores y principios en la vida. Eso te va a costar más que enfrentarte tal vez pues a la oposición que nos trae el hombre o la situación desgraciada que podamos estar viviendo. Porque mira lo que dice Jeremías. Jeremías se ve en una situación que se ve acorralado. Por eso la palabra habla del cerco de terror, ¿no? El cuchilleo de la gente lo envuelve como atrapado en un cerco de terror. Pero fíjate cómo él dice, ya él entiende que Dios lo va a librar. Él dice, pero el Señor está conmigo como valiente soldado. O sea, está en la causa de él y está luchando a su favor. Porque a ti, dice Jeremías, encomendé mi causa. Y empieza como a salirle una alegría. Canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. O sea, que la esperanza surge para poder, fíjate, y no es tanto el ánimo de enfrentar el dolor y la situación desgraciada. Es el poder poner la palabra de Dios al frente y en mi alma y en mi corazón para sostenerme, porque eso es lo primero que hay que pensar. ¿Cómo pongo yo a Dios primero en este asunto para yo entonces enfrentar lo que tengo que enfrentar? Jeremías, hermanos y hermanas, a veces nos podemos identificar con él porque Jeremías tiene un lamento constante en su libro, ¿no? Y siempre es reconocido como el lamento de Jeremías, que está llorando, que está sufriendo. Jeremías es un profeta sentimental, cuando tú lo lees, es un profeta pacífico y es un profeta que se ve sin defensa, que sufre en muchas de las cosas que tiene que enfrentar, sufre en silencio la maldad de aquellos que le persiguen, o sea, con una pasividad. Pero no siempre ha sido Jeremías víctima de las calamidades que anuncia. Él anuncia un montón de fatalidades, un montón de cosas que me están acechando, que vienen por ahí, que me van a matar, están planificándolo, me van a acorralar, en algún momento voy a estar yo sin vida. Pero de todo lo que él percibe que le va a pasar, no le pasa tanto, ¿no? A veces es un poquito exagerado, pero no es víctima, en Jeremías, en el libro, vemos, no es víctima de las calamidades que anunció. Y eso es importante para nosotros verlo, porque a veces el temor, el miedo, la falta de valor nos hace padecer innecesariamente por cosas que no van a suceder y que son sobre preocupaciones.
Está bien en la vida, hermanos y hermanas, uno llenarse de precauciones, de ocuparse y de tener un plan de contingencia ante una situación inesperada que me pueda poner a mí en peligro, ¿verdad? Pues eso está bien, pero hay que tener cuidado cuando exageramos y llegamos del miedo al pánico, porque el pánico paraliza, como hemos dicho en otras ocasiones, y de repente, hermanos y hermanas, no ha pasado nada. Y suspiramos y decimos, wow, gracias a Dios que no pasó nada. Esos momentos vienen, y cuando vienen esos momentos, Jeremías lo que quiere decir es que Dios libra, hermanos y hermanas. Ese momento en que tú suspiras, ese momento en que tú te relajas y dices, qué bueno que ya pasó, qué bueno que no sucedió. Ahí es que ha estado Dios, hermanos y hermanas. Ahí es que Dios libera, y eso lo aprendemos nosotros de Jeremías. ¿Estamos dispuestos nosotros a declarar abiertamente el mensaje del Evangelio? ¿Cuán arriesgado es para nosotros? ¿No? Piensa por eso. A veces es más exagerado lo que estamos haciendo. En segundo lugar, hermanos y hermanas, tenemos a Pablo en la lectura de Romanos 5, versículos 12 al 15. Y Pablo, aquí en esta lectura, lo que nos dice es que Dios favorece. Si sacamos en conclusión de la primera lectura que Dios libra, Pablo en cambio nos habla, hermanos y hermanas, de que Dios favorece. Y Pablo dice algo bien grande, en términos de que a veces tenemos que entender a Pablo cuando en otros momentos nos ha dicho que allí donde habita el pecado sobreabundó la gracia. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Donde habitó el pecado sobreabunda la gracia, porque el poder de Dios es mucho más grande, domina y aumenta el poder de Dios en nosotros. Y a veces pues creemos que el enemigo es mucho más grande que Dios, o creemos que tiene hasta más fuerza que Dios, y que nosotros nos vamos a ver totalmente impotentes ante el enemigo porque es más poderoso. Pero Pablo aclara que Dios favorece. Pero el don, dice Pablo en la lectura de hoy, pero el don no es como el delito. O sea, el don, la gracia y el favor de Dios no es como el delito, no es como el pecado. No es lo mismo y no se puede comparar. Tienen tamaños diferentes y tienen estructuras diferentes. Porque si por el delito de uno murieron todos, mucho más abundante se ofrecen a todos el favor y el don de Dios por el favor de un solo hombre, que es Jesucristo. El favor es el don de Dios, hermanos y hermanas, y por eso entendemos que Dios no solamente nos libra, si Dios nos favorece. El favor de Dios está con nosotros, y esto es cuestión de fe y esto es cuestión de creerlo, hermanos y hermanas. En esas tres preguntas que te di al principio, para poderlas contestar junto al tema tal vez que nos guía en todo el pensamiento de hoy domingo, ¿dónde está la mayor esperanza nuestra, con Dios o con el hombre? Tienes que pensar que el favor de Dios está sobre el ser humano. Tienes que pensar que el favor de Dios tiene que estar sobre aquel que está pasando la situación difícil, donde a veces sentimos el temor de proclamar la palabra de Dios, de dar testimonio porque nos puede costar la vida, o que nos hemos olvidado de que Cristo va a asumir ese rol y papel como defensor. O sea, Dios nos favorece, hermanos y hermanas. Y Cristo nos favorece y Dios nos favorece. Ambos van a estar con nosotros. Los efectos del pecado, hermanos y hermanas, en la sociedad que vivimos, da a interpretar Romanos, la palabra segunda de hoy de parte de Pablo. Los efectos del pecado están en aumento, y tú y yo sabemos eso, que siguen en aumento. Y a veces nos sentimos aplastados por la causa del pecado, que es serio y es grave. A veces nos sentimos sin fuerza y hasta nos vemos como impotentes, sin una potencia para poder resistir. Porque no es solamente el pecado que yo puedo cometer, es el pecado que otra persona pueda cometer contra mí, la injusticia que otra persona puede cometer contra mí, ¿no? El crimen que otra persona puede cometer contra mí. Todo eso va en aumento en el mundo y nos preocupa. Y a veces nos sentimos aplastados en una sociedad donde hay tanto crimen, donde hay tanta situación desgraciada en torno a que la vida ha perdido su valor como un don de Dios, y hasta impotentes porque no tenemos forma de defendernos. Porque una de las cosas que nosotros nos damos cuenta dentro de la sociedad, hermanos y hermanas, que las heridas que tiene la sociedad son grandes. Y la sociedad está dentro de una manipulación, lamentablemente, por un espíritu que no es de Dios.
Y esto crea muchas heridas. El mundo está herido, la familia está herida, el matrimonio está herido, los amigos están heridos, los hermanos están heridos, la comunidad está herida, la iglesia está herida en un sentido o en el otro. Esa herida está viva, hermanos y hermanas. Esa herida parece en algunos momentos que no cicatriza, que no sana, que sigue abierta y sangrando y como que no puede alcanzar su nivel de salud y de mejorar. Y eso no se lo negamos a nadie, eso es lo que estamos viviendo. Y por otro lado, nos damos cuenta que el pecado, hermanos y hermanas, el pecado dispone hoy en día de medios que son cada vez más poderosos en nuestra sociedad para imponerse. El pecado se está metiendo dentro de la sociedad y se impone a través de unos medios que están, hermanos y hermanas, abundando, y a veces lo que estamos viendo es cómo el mal está tomando un carácter de bien y cómo aquello que es negativo lo están viendo algunos como positivo. Y se está hablando del pecado con una facilidad, se está dejando ver el pecado por los medios de comunicación, por la prensa, por la radio, por los anuncios, por donde quiera que usted va, por lo que antes, hermanos y hermanas, podía ser un escándalo, hace 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, que no se podía decir ni en público, que no se podía ni simular eso en público, que no se podía ni actuar eso en público. Hoy en día se hace como un relajo que no se ofende a nadie, que es un relajito, que es un chiste, que no te ofenda, que así es la vida, que hay que vivirla, y se presentan una serie hasta de situaciones, de comedias de situación, hermanos y hermanas, que son cosas que no se veían antes. Y entonces el pecado ha tomado un dominio en la sociedad que es altamente considerable porque los medios están facilitando esa transmisión. Y ahí es que nosotros tenemos que entender que hay un reto para nosotros. O sea, estamos disponibles para nosotros llevar el mensaje del Evangelio abiertamente, o tenemos miedo de que nuestra vida la podamos perder y está en riesgo, o hemos perdido nosotros también, de que Dios va a asumir ese rol como defensor nuestro, ¿no? Esa valentía nuestra, ¿dónde podrá estar en términos de todo eso? Finalmente el Evangelio, hermanos y hermanas, que es de Mateo, en el capítulo 10, versículos 26 al 33, Dios reconoce. De ahí lo que podemos sacar es que Dios reconoce, y de ahí es que yo he sacado esta reflexión acerca de dónde vamos a poner nosotros nuestra esperanza, ¿no? Lo que Cristo nos está diciendo en el Evangelio de hoy es que si nosotros no, hermanos y hermanas, nosotros no podemos abandonar de alguna forma nuestros temores, si no somos capaces nosotros de abandonar nuestros temores, tenemos que pensar seriamente, hermanos y hermanas, ¿dónde está la mayor esperanza para nosotros? ¿En Dios o en el hombre? Porque lo que pone en crisis la elección sabia de que nuestra esperanza está en Dios es el temor, es la falta de valentía, es la falta de valor. Y por eso Cristo lo señala hoy en el Evangelio. Si ustedes, o sea, lo que nos da a entender, si ustedes no pueden abandonar sus temores, piénsenlo bien, ¿dónde está la mayor esperanza para nosotros? En Dios y en el hombre. Mire lo que dice Cristo, ¿no? En ese Dios que reconoce. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma al infierno. Aquel que me reconozca ante la gente, y yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero al que me niegue ante la gente, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Y estas son palabras fuertes, porque esto es una sentencia de parte de Cristo que trata no de hundirnos, hermanos y hermanas, y de acobardarnos y de alejarnos de la palabra de Dios o de soltarla. Todo lo contrario, para darnos seguridad. Y a veces hay que ser fuerte para que nosotros podamos tener seguridad. Ese negar por parte de Jesús, hermanos y hermanas, a quien lo niegue en la tierra, lo que significa es perder a Jesús. Y lo contrario de negar sería que el reconocernos. Y si Él nos reconoce y nosotros lo reconocemos, ganamos a Jesús. Entonces, ¿qué estamos dispuestos nosotros? ¿A perder a Jesús o a ganar a Jesús? Y en cierta medida, si ganamos a Jesús, nos ganamos a nosotros. Si ganamos nosotros también a Jesús,
es la victoria, es el triunfo. Si perdemos nosotros a Jesús, nos perdemos también nosotros. Y no es que Dios, hermanos y hermanas, aquí, pues, el cuerpo y el alma, que Él habla con esa frase tan fuerte de que a eso hay que tenerle miedo. No al que destruye el cuerpo, porque el que destruye el cuerpo pues no tiene el poder de levantar a nadie. Cristo y su Padre Dios del cielo tienen el poder de levantar de los muertos y llevar a la próxima vida. Entonces la suerte eterna nuestra está en manos de Jesús. La suerte eterna nuestra está en manos de Jesús. ¿Y qué es la suerte eterna? Pues la suerte eterna es la vida eterna o la muerte eterna, ¿no? Lo que vaya a pasar, lo que nos toque, la vida eterna o la muerte eterna, esa suerte está en manos de Él por el juicio. Pues por lo tanto nada de eso se puede perder. Y entonces Cristo llama a que no perdamos nosotros el reino de los cielos por los temores del mundo. O sea, no perdamos nosotros la vida eterna y todo lo que viene de bendición, porque a veces nos acobardamos en predicar el Evangelio y dar testimonio de Él, en que a veces la vida se puede poner en riesgo para que yo pueda establecer a Jesucristo como mi Señor y que se me olvide a mí en el camino de que yo cuento con un papel y un apoyo y un defensor que es Jesucristo el Señor a través del Espíritu Santo. Todo eso tiene que calar en cada uno de nosotros. Así que no hay que tener miedo, hermanos y hermanas. Es cuestión de armarnos de valor en torno a la palabra de Dios. Así que yo espero que podamos concluir, como yo he concluido acerca del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Ciertamente que nuestra mayor esperanza está con Dios y no está con los hombres cuando lo venimos a pensar. La persecución que podamos nosotros tener, hermanos y hermanas, los conflictos para predicar el Evangelio de Dios, no solamente de palabra como testimonio en el matrimonio o en la familia, el riesgo de que podamos perder la vida, cada uno de nosotros, por dar testimonio de las cosas de Cristo y que se nos pueda olvidar en el camino el rol y el protagonismo de defensor que tiene Jesús, no es tan fuerte como en otros países, hermanos y hermanas, y no es tan fuerte como en otros, que se les va la vida predicando a Jesús, que se les va la vida predicando la palabra. Nosotros no estamos a ese nivel, pero al nivel que estemos, que no es tan grande como ese, tampoco debemos de tener miedo y debemos de lanzarnos en seguridad. Así que este evangelio, hermanos y hermanas, es cuestión de, acuérdate, Dios libra, Dios favorece y Dios reconoce. Ese es el compendio de las 3 lecturas de hoy y nos da a cada uno de nosotros el valor para seguir de frente, dejándonos reconocer ante la sociedad como cristianos y como testimonio vivo de la palabra de Dios en el mundo. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.